texto seguirá su camino democrático. Fue preparado por el gobierno después de varios meses de concertación. Luego fue revisado por el gobierno y modificado después de la concertación con el Parlamento. Son 175 horas de debate. Este texto es el fruto del camino parlamentario. Ha sido enriquecido por la Comisión Mixta Paritaria, luego votado por el Senado y luego fue adoptado por la Asamblea luego de la utilización del artículo 1049.3 y luego después del fracaso de una moción de censura contra el gobierno. Ahora va al Consejo Constitucional. Hay que esperar que se pronuncie y luego de su decisión se promulgará el texto. Y usted insiste en esta fecha del 1 de septiembre. Claro, pienso que para que las cosas se establezcan, tanto para que de aquí a fines de año, para cerca de 2 millones de nuestros compatriotas, 1.800.000, para que puedan empezar a ver el aumento de sus pensiones, cerca de 600 euros por año en promedio. También 3 meses por año se irá adelantando la edad legal para ir a la jubilación. También se aumentan los trimestres que hay que empezar a trabajar más progresivamente. Todo es en este momento, claro que toca esperar la decisión del Consejo Constitucional. Bueno, la crisis social será uno de nuestros temas, la crisis política también. Pero primero quisiera preguntarle sobre unas palabras suyas que quizás le molestaron a alguien. Se dijo que las multitudes no tienen legitimidad frente a la voluntad de los representantes elegidos legalmente. ¿Quiere esto decir que los manifestantes son ilegítimos? No, gracias por esta pregunta. He visto que algunos parlamentarios han sido agredidos de manera inaceptable estos días. Lo digo solemnemente. Somos una gran nación y un pueblo antiguo. Sus directivos han siempre sido elegidos popularmente y responsables. Los que están opuestos a esta reforma, los respeto, están defendiendo su punto de vista. De hecho, el derecho a la manifestación es protegido por la Constitución. De hecho, el gobierno y el Parlamento intentan tener en cuenta estas manifestaciones e integrar sus peticiones. Pero al lado de esto, en este momento de nuestra democracia, cuando hay algunos grupos que utilizan la extrema violencia para agredir a representantes elegidos de la República, alcaldes, desafortunadamente todas las semanas está pasando esto. Cuando utilizan la violencia sin ninguna regla, porque no están contentos con algo, eso ya no es aceptable, ya no es democrático. Aquí estoy intentando aclarar las cosas. Mis palabras intentan aclarar. Cuando los Estados Unidos vivieron lo que vivieron en el Capitolio, lo mismo en Brasil, la extrema violencia en Alemania, en Países Bajos o a veces en el pasado aquí en Francia, lo digo claramente, se dice, uno respeta y uno trata de avanzar, pero no se puede aceptar la violencia. Hay que escucharlo, sí, hay que escuchar la ira y hay que responder a ellos. Sí, porque con sus palabras usted hace referencia al desbordamiento. Pero ¿qué dice a los que van a manifestar mañana? Noveno día de manifestaciones. ¿Quiere decir que ya no hay nada para negociar? ¿Es el fin del partido? Bueno, primero quiero decirle qué significa este texto, para qué se adopta. ¿Usted cree que para mí es agradable hacer esta reforma? No. ¿No cree que hubiera podido poner el mugre debajo del tapete como han hecho otros? Sí, quizás lo hubiera podido hacer, tal vez. Pero lamento que no hayamos podido compartir la restricción, es decir, la necesidad de hacer esta reforma. Hoy hay 17 millones de pensionados. En los años 30 habrá 20 millones. ¿Cree usted que podemos continuar con las mismas reglas? Cada vez se llega más tarde a la vida profesional. Y es una oportunidad llegar cada vez más tarde. Tenemos un sistema por repartición que hace que seamos nosotros, los activos, los que estamos financiando las pensiones. No estamos financiando las nuestras. Entonces, no hay 83 soluciones. Mientras más se espere, la situación se degradará cada vez más. Esta reforma es necesaria. Yo se lo digo a los franceses. No me alegra hacerla. Pero por eso
Pienso que hay un sentido de la responsabilidad. Esto se hace en interés general. Es la situación demográfica. Hubiéramos podido decir que bajamos las pensiones, pero la respuesta es no. Nuestros pensionados no tienen mucho poder adquisitivo. No podemos bajar las pensiones. Otra solución habría sido aumentar las cotizaciones de los activos, pero también tenemos un problema de poder adquisitivo debido a la inflación. ¿Y por qué no hacer participar las empresas? Digo, no, así no funcionan las pensiones. Las pensiones son aportes de los activos para los pensionados. Pero el desequilibrio lo tendría que financiar el presupuesto del Estado. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Aumentar los impuestos, pero somos uno de los países occidentales que tienen los impuestos más altos. Yo confío en la reindustrialización del país. Yo creo que vamos a ganar esta batalla. También podríamos decir que dependemos de las prioridades, que hay que invertir en los servicios públicos, las escuelas, la salud, pero no podemos tomar este dinero para pasarlo a las pensiones. Entonces, ¿cuál es la fórmula mágica? Que es un proyecto de todos los que se oponen. La solución sería el déficit. ¿Pero qué es el déficit? De hecho, significa que se elige hacer que sus hijos paguen, porque hoy en día ustedes no quieren ser valientes. Tengo una pequeña infografía aquí para mostrarles. Somos el país de Europa que, junto con Suecia, que tiene nuestro sistema y nuestro modelo. Los demás entran a los 65 años o más. Sí, conocemos sus argumentos, pero ¿por qué no lo han comprendido? ¿Por qué no se hizo pedagogía desde el principio? Lo que yo les digo es que esta reforma no es un lujo ni un placer, es una necesidad del país. ¿Usted piensa que lo ha explicado mal? No, pienso simplemente que hay una voluntad de pasar a otra cosa y de no hacerle frente entre todos a esta restricción, a esta dificultad. ¿Puede uno tener razón solo en contra de todos los demás? No. Habrá elecciones presidenciales y parlamentarias, pero no todavía. Hay muchas cosas que se han dicho, no se han dicho sobre las pensiones, incluso las rabias que se expresan hoy. No están hablando de las pensiones, sino de otras reglamentaciones. Hay que escuchar a todo el mundo y hay que ayudar a todo el mundo. Muchas de las rabias no son sobre las pensiones. De esto volveré a hablar. Pero nuestro sistema hoy tenemos que reformarlo. Y lo asumo la responsabilidad y lo hago en interés general. Hay una parte de las oposiciones que tienen un sentido de responsabilidad y hay que respetarlos y asociarlos a nuestro proyecto. La mayoría en el Senado no es una mayoría que normalmente apoya al presidente de la República. Esta mayoría enriqueció este texto y lo modificó. Adoptó algunas cosas que van en el mismo sentido. Varios de los representantes de la oposición que vienen de la derecha republicana decidieron votar este texto y no aceptaron la moción de censura. Hay que respetarlos. Lamento que ninguna fuerza sindical haya propuesto un punto intermedio. Los sindicatos hubieran podido proponer hacer una propuesta alternativa, pero no. Simplemente dijeron, no queremos reforma. Usted no cometió ningún error, presidente. Sí, no he logrado convencerlos, pero al mismo tiempo me doy cuenta de que hay una tendencia en nuestra democracia que quieren abstraerse del principio de realidad. Y esta es una de las consecuencias de una situación post-COVID en la que muchos de nuestros compatriotas, las fuerzas políticas y sindicales, el secretario general de la CFGT, por ejemplo, a quien estimo, propuso aumentar la duración y nadie aceptó sus propuestas, pero nos hubiera propuesto a nosotros un punto medio, una propuesta alternativa. Por ejemplo, 64, hay una aceleración de la duración de las cotizaciones, pero no hubo una solución intermedia. Entonces, el texto se hizo con el Parlamento y tenemos que avanzar. Es el interés superior de la nación. Y los digo asumiendo mi responsabilidad. Yo ya no puedo ser reelegido, no lo puedo ser constitucionalmente, pero entre los sondeos a corto plazo, entre las encuestas a corto plazo y el interés general del país, elijo el interés general del país. Y esta sería mi elección. Ante esta situación tan difícil que se ha degradado tanto, ¿qué les dice usted a estas personas?
los bloqueos, los amotinamientos en las estaciones, etcétera. Bueno, hay diferentes formas de manifestación y usted ya me permitió aclararlo. Sí, hay manifestaciones para decir estoy en contra, eso es legítimo y me alegra del espíritu de responsabilidad de la totalidad de los sindicatos que se han mostrado su oposición, aunque no han presentado una propuesta alterna, pero lo hicieron calmadamente y de manera organizada. Al lado de esto hay bloqueos y hay violencia. La violencia hay que condenarla. Están los bloqueos y los bloqueos hay que poderlos levantar cuando impiden la actividad normal y por eso le pedí al gobierno que intentara al máximo negociar y luego dar órdenes. En algunas grandes ciudades, por ejemplo, en el caso de las refinerías, por ejemplo, pero ¿cuándo se volverá al orden o a la vida normal en la vida de los franceses? El orden republicano, por supuesto, es lo que yo deseo. Yo me comprometo a lo que depende de mí. Estoy seguro de que hay que buscar un camino ahora y hay que negociar en torno a la mesa, pero los franceses están comenzando a cansarse. Claro, tienen razón. Y ya lo dije, no vamos a tolerar ningún desbordamiento. Esperamos que la vida lo más normal posible se pueda restablecer frente a quienes están bloqueando la actividad. Por eso damos órdenes de reanudar. Y yo, el Ejecutivo, debo tratar de entender la cólera legítima, que no es la violencia, sino todo lo que se ha expresado en el momento de estos cuestionamientos. Siempre las hemos tenido cada vez que se han reformado las pensiones y a veces mucho más. ¿Y en qué situación estaríamos si en 1993 o en el 2010, para citar algunos ejemplos nomás de reformas anteriores? ¿Qué tal que mis predecesores se hubieran detenido y hubieran dicho no hacemos reforma? Estaríamos en una situación aún más crítica. Por eso digo que hay que hacerla. Ahora, ¿qué es lo que expresan estas voces que manifiestan? Primero, una sensación de injusticia. Usted lo evocó un poco cuando habló de las empresas hace un momento. Ese sentimiento de injusticia, es decir, siempre somos nosotros los que trabajamos. Y es verdad, esta reforma, sí, le estamos pidiendo a las personas que trabajen más, sí, le estamos pidiendo que hagan un esfuerzo para financiar el futuro. Comprendo esta necesidad de justicia, pero hay dos excepciones. Hay empresas a las que hemos ayudado y continuaremos con estas políticas de apoyo a la empresa porque esto permite reindustrializar el país. Pero hay un problema. Cuando hay algunas empresas tan grandes que tienen tantos beneficios y utilizan ese dinero para recomprar sus propias acciones, ahí yo sí le pido al gobierno que se les imponga una contribución excepcional para que ese dinero, cuando hay utilidades excepcionales, que estas empresas, en lugar de recomprar sus propias acciones, que los trabajadores puedan beneficiarse. No, porque es que esta sobreimposición de las utilidades excepcionales ya las hemos trabajado. Por eso es que podemos subsidiar la energía. Por eso es que su electricidad y su gas no valen tanto como deberían valer, porque esto se debe a los impuestos sobre las ganancias excepcionales de las empresas. Pero algunas empresas están haciendo esto que ya dije. Entonces, se necesita que distribuyan más a los asalariados y que contribuyan a este esfuerzo del momento. En segundo lugar, algunos trabajadores dicen, ustedes nos piden que hagamos esfuerzo y hay personas que no trabajan nunca y tienen casi la misma vida y tendrán la misma pensión. Por eso es que es muy importante rápidamente buscar a todos estos que reciben este subsidio y llevarlos al empleo para que entiendan la situación. Esta es una de las partes importantes del futuro, es decir, derechos y deberes reforzados para quienes se benefician de este subsidio y también hacer que vuelvan al empleo a algunas personas que hace muchos años no están trabajando. ¿Eso es lo que usted está diciendo hoy para apaciguar los ánimos? Sí, porque hay una necesidad de justicia. Sí, y al lado de esto está lo que oímos en la calle, también protestas sobre el trabajo mismo. Muchas personas con razón. He escuchado en la industria agroalimenticia, en Bretaña,
en la industria, en el centro de Francia, algunos trabajos de la salud, los trabajos de los acueductos y alcantarillados. Hay personas que dicen estamos cansados, agotados. Pero si somos honestos, el problema no es 62 o 64 años, el problema es 55 o 58 años. Tanto el gobierno como los parlamentarios en este texto han contemplado el desgaste profesional. Entonces, esto es parte de la solución. Hay que tenerlo en cuenta. Dar una respuesta a esa ira legítima y una respuesta eficaz, bueno, yo espero, habrá que esperar unos días, unas semanas, pero hay que hablar con las partes sociales sobre este desgaste profesional, la reconversión al final de la carrera, la actualización de las carreras. ¿Por qué esperar tanto para haber hablado de estas reformas, de estas partes? Ya lo empezamos a hacer. Cuando se expresa la rabia, usted hace propuestas suplementarias. No, si yo comenzara diciendo que todo lo hicimos bien, me dirán, usted está loco, usted no está escuchando a las gentes que protestan. No, pero cuando el pueblo se expresa, esa es la democracia. Hay que escuchar la cólera legítima y hay que responder a ella. Entonces, estas respuestas que ya estamos empezando a dar no son suficientemente fuertes y tangibles. Tenemos que ir más allá. El desgaste profesional, los fines de carrera, la reconversión. También la progresión de la carrera. Hay algunas personas que dicen, sí, hay personas que no trabajan, entonces ya lo dije, hay que responder con la ley de trabajo y el sistema de derechos y deberes de quienes se benefician de este subsidio de solidaridad. Otros dicen que el trabajo no paga suficiente. Ahí también, ya les digo, hemos hecho mucho. En el 2019 establecimos la prima de actividad. Ahí hacía décadas que no se aumentaba el poder adquisitivo. También se aumentó el salario mínimo en 9,5%, más que la inflación. Pero hay que escuchar lo que nos dicen nuestros compatriotas que están manifestando sobre este tema y no sobre las pensiones, sino de que el trabajo debería pagarles mejor. Pienso que tenemos que hablar con la sociedad en general para que miremos en todas las ramas que están por debajo del mínimo legal en el salario mínimo, porque hay muchas ramas de trabajo que siguen pagándole a la gente menos del salario mínimo. Usted nos está hablando de las diferentes partes sociales. ¿Y cuáles son las partes políticas? En fin, todos los que tengan que ver con el tema fundamental. Tenemos que encontrar rápidamente una respuesta para estos trabajos, estos oficios que no están ganando el salario mínimo integral. Hay que abordar este tema y resolverlo. También hay que trabajar el tema de las carreras. Una ley no va a cambiar las carreras porque no somos una economía administrada. Hay que volver a poner sobre la mesa el diálogo social para que las carreras permitan ganar mejor su vida. Estamos en uno de los países donde el salario mínimo es de los más altos de Europa, pero el salario promedio, es decir, por encima y por debajo del cual hay algunos y otros, este es un mínimo en Europa. Entonces las carreras están aplastadas en nuestros países y esto es desesperante para muchos de nuestros compatriotas. Hemos encontrado respuestas. Por ejemplo, subimos las cotizaciones sociales, el impuesto sobre las horas suplementarias. En fin, se podría, por ejemplo, yo podría cambiar de sector y trabajar en un oficio donde no me canse tanto. En fin, todo esto es diálogo social. Señor presidente, ¿cuál es el papel de la primera ministra Elisabeth Borne en esto? Perdón, termino con este tema. Lo que yo quiero es seguir el diálogo social muy rápidamente con estos temas, pero ¿cuándo? Ya, en las próximas semanas. Tomémonos 3 semanas, un mes para definir el método. No se requieren grandes discusiones, sino una discusión honesta. ¿Ya empezó usted a llamar a los sindicatos? Pues harán una manifestación mañana y respeto su manifestación, ya los llamaré. Pero detrás de todo está el sentido del trabajo. Esto me sorprende. Se necesita mucha benevolencia y mucha paciencia y mucho cuidado. Algunos manifestantes han dicho, es que lo que pasa es que no queremos trabajar más. Y esta es una crisis en muchos países occidentales.
ayudamos mucho durante el COVID y todo se desajustó en ese tiempo. Por eso se requiere ahora mucha responsabilidad, porque durante muchas veces pagamos para que la gente no trabajara, para proteger al país. La gente encontró otros equilibrios. Entonces hay que reconstruir esa relación con el trabajo. No son intenciones, son compromisos. ¿Qué gobierno y qué primer ministro? ¿Usted confía todavía en su primer ministro, su primera ministra, Elizabeth Borne? Sí, yo la nombré. Ahora tiene que ganarse la confianza del Parlamento. Ella decidió, después de haber examinado con las fuerzas políticas de la mayoría y sus ministros, para que esta reforma pasara con toda seguridad. Ella quiso comprometer la responsabilidad de su gobierno. Eso es lo que se llama el 49,3, el famoso artículo. Esto ya se ha hecho antes en nuestra Quinta República. Es un gesto solemne. Ella le dijo al Parlamento, si usted tiene una mayoría alternativa, que se exprese. El lunes se demostró que no había una mayoría alternativa. Faltaron 9 votos. Sí, pero en la democracia un voto hace la diferencia. Esta vez fueron 9 votos. Faltaron 9 votos. Sí, pero en un momento, incluso de incandescencia política, no hay mayoría alternativa. Entonces vuelvo a la primera ministra. ¿Confía usted en Elizabeth Borne? ¿Tiene su confianza duradera para varias semanas, para varios meses? Claro, ella tiene mi confianza para conducir a este equipo gubernamental. Le he solicitado sobre las bases que acabamos de explicar, que construya un programa legislativo y un programa de gobierno de acuerdo con el presidente del Senado y de la Asamblea Nacional, para que al mismo tiempo haya menos textos de ley, textos más cortos y más claros, para también que las cosas para nuestros compatriotas cambien de manera más tangible. No todo pasa por la ley. En nuestro contexto hay que actuar al servicio de las prioridades de nuestros compatriotas, hacerlo de manera muy concreta con los elegidos, con los representantes en el terreno. Aquí se pasa demasiado a través de la ley. Y también que construya un programa de gobierno para que las cosas sean más claras, ambiciosas y apaciguantes. En este contexto, el mandato que le di a la primera ministra es que que continúe ampliando esta mayoría lo más que se pueda con los hombres y mujeres de buena voluntad, de derecha o de izquierda o del lado de la ecología, que estén dispuestos a ver las prioridades y a trabajar con ella y avanzar con ella. Quizás con textos, sí, obviamente se podrían hacer acuerdos de coalición. No lo hicimos al comienzo del quinquenio porque no es nuestra tradición política. Sí, pero tengo que mirar. Eso no se hizo al comienzo del quinquenio, pero sí hay que estimar y respetar a muchos parlamentarios que apoyaron este texto y no eran la totalidad de un partido. Por eso digo que es difícil construir coaliciones. Hay individualidades políticas con sus convicciones que están dispuestas a trabajar con las fuerzas de la mayoría. Deseo entonces que la primera ministra pueda construir esta ampliación de la mayoría en las próximas semanas y espero que lo logre. En cuanto a este alivio del método, ¿habrá algún cambio? ¿No habrá reorganización de su gobierno? ¿No habrá disolución? ¿No habrá referendo? ¿Usted no va a cambiar nada en cuanto al método? El método no es lo que usted acaba de decir. Esos son hechos políticos. Lo que yo estoy diciendo es que en responsabilidad tenemos que avanzar, aplacar, reconstruir una agenda parlamentaria, trabajando con los sindicatos y todas las fuerzas políticas que estén dispuestas a hacerlo. Ese método tenemos que volverlo a lanzar. Pero al lado de esto, mucho de esto lo estamos haciendo desde hace un año. Por eso es que ha habido tantos textos sobre los cuales se han ido tomando decisiones, a pesar de algunas oposiciones. Bueno, ha habido textos sobre la energía muy importantes para nuestra seguridad y nuestros compatriotas. También hubo reformas sobre el seguro de enfermedad, seguro de salud, para poder ir hacia el pleno empleo. Y luego, dentro de la idea de aplacar los ánimos, todas las fuerzas de las dos cámaras deben ponerse de acuerdo y comprometerse más en el terreno para dar una respuesta a nuestros compatriotas. Ahora, después de todo lo que ha pasado, usted me dirá que no está condenado al inmovilismo. Quedan 4 años de mandato.
Ya vimos que el plan a cosas que ha habido prorrogadas. Y también hay la ley de inmigración llegará al Senado la próxima semana, que justamente eso fue lo que decimos ayer con el presidente del Senado y el presidente de la Asamblea. Vamos a reorganizar las cosas y vamos a hacer textos más cortos. Sí habrá una ley de inmigración, habrá varios textos sobre la inmigración y llegarán en las próximas semanas. Ahora, para nuestro país no tenemos el derecho de parar ni de quedarnos quietos. No tenemos ese derecho. Muchos de nuestros compatriotas expresan este miedo porque tienen miedo al cambio, a los trastornos. Hay una sensación de que se está perdiendo nivel de vida. Dicen que nuestros servicios públicos están cada vez... Sí, esa fue la palabra que utilizó Edouard Philippe, el inmovilismo. Sí, ayer una de las responsables de la mayoría durante la reunión de concertación para comprometer a todo el mundo, eso decíamos, no tenemos el derecho, eso lo dije en 2017 y ahora también estamos acá, porque durante décadas acostumbramos al país a gastar y no producir más, o producir cada vez menos. Entre 1980 y 2010, aún antes de la crisis financiera, destruimos más 2 millones de empleos industriales y seguimos gastando. Entonces, acostumbramos a nuestros compatriotas a decirles que nada va a pasar, que nuestro modelo social es formidable, que no tenemos que trabajar más. Pero eso es una mentira, eso no funciona. ¿Qué estamos haciendo desde el 2017? Estamos librando esta lucha del pleno empleo y la reindustrialización. Es el núcleo de esta batalla y la estamos logrando colectivamente. Pasamos de un desempleo del 9% a 7% hoy. Los mayores de 50 años ya están en un 5% de tasa de desempleo, el más bajo, la más baja desde hace 15 años. También la tasa de actividad más alta desde que se empezó a medir y estamos reindustrializando. Abrimos más industrias de las que se cierran. También hemos creado más empleos industriales y ese es el núcleo de la batalla. ¿Y esto qué supone? Que hagamos, que tomemos decisiones fiscales como las que tomamos para las empresas. Si queremos reindustrializar, se requiere más trabajo y más capital en nuestro país y en nuestro suelo. Reindustrializar sectores que han sufrido mucho. Por ejemplo, uno de los bastiones de nuestras baterías eléctricas para nuestro país y para el continente. En fin, los ejemplos son múltiples. Seguimos avanzando a marchas forzadas. ¿Por qué este balance, estos éxitos, según usted, el empleo, la reindustrialización? ¿Por qué los franceses no se dan cuenta de esto y por qué están furiosos? Pienso que hay que desconfiar de esa palabra de los franceses. Si los franceses no percibieran nada y estuvieran todos furiosos, seguramente no me habrían reelegido hace menos de un año y la mayoría sería relativa, etcétera, hace menos tiempo. O sea, hay algunas personas que están furiosas. Eso no quiere decir que todo esté bien para todos, porque hay algunas cosas que funcionan. No todas, pero algunas sí funcionan. Estamos en una situación que se basa en una especie de ilusión y estamos tratando de realmente comprometer al país sobre el futuro, con el futuro. El pleno empleo y la reindustrialización, eso es la Francia de 2030. Tenemos que volver a ser una gran nación de investigación, de innovación, de producción. ¿Y por qué no haber hecho esto antes de la reforma de las pensiones? Lo estamos haciendo desde hace 5 años. Quiero ser claro sobre eso que usted está diciendo. Cuando yo digo esto en 2019, lanzamos las ordenanzas de trabajo. Ya están funcionando hace 6 años. Me expreso en una sociedad que ya tiene una tasa de desempleo menor. En 2017 propuse crear un sistema universal de pensiones y no mover la edad de inicio de jubilación, porque no había problema en ese momento. Pero ¿qué pasó en nuestro país después? ¿En qué mundo estaban viviendo? Pasó la pandemia del COVID, una guerra, hubo inflación. La nación gastó decenas de miles de millones de euros para proteger a los ciudadanos. Nuestras cuentas se degradaron. En el momento de la campaña de 2022, la situación era drásticamente diferente. Comenzamos a ganar la batalla por el pleno empleo, bajando el desempleo en un 2%. Comenzamos a reindustrializar
Y la respuesta empezó a darse y todos los expertos dicen, sí, hay un problema con el sistema de pensiones. Fue la opinión de los expertos. Y sí, entonces hay que poder avanzar. Entonces, la situación de 2022 no era la misma de 2017. Bueno, usted nos ha presentado varios planes de trabajo para los próximos meses. Si queremos ser concretos, ¿cuál será el tema emblemático? No, la medida emblemática, así no funciona la sociedad. O sea, mis temas son reindustrialización y pleno empleo. Para 2030 hay que ganar la batalla de la industria descarbonada, el pleno empleo y los textos que vamos a presentar para que los que están más lejos del empleo vuelvan a trabajar y mejorar todo el tema del trabajo. Y luego, los republicanos, la gendarmería, más jueces, fortalecer el sistema judicial para luchar contra la pequeña delincuencia y luego un trabajo militar para apoyar a nuestros ejércitos para protegernos. Y la tercera prioridad es escuela, salud y ecología. Escuela, quiero que en el próximo año académico, año escolar, hay que apoyar más a nuestros estudiantes. Hay que responder en la zona rural. Hay una baja de efectivos. A veces habrá que cerrar algunos establecimientos escolares, pero la respuesta llegará con las clases multinivel, los internados, en fin. Hay que responder a las necesidades de la zona rural en educación. Hay que ser justos con nuestros jóvenes y facilitarles el empleo. Sí, hay muchos temas de trabajo porque tenemos inmensas ambiciones. Educación, salud, para que haya hay 600,000 médicos para nuestros compatriotas. Ese es el núcleo de la convención médica que está preparando el ministro. Hay muchos ciudadanos que no tienen un médico tratante. Y lanzar la reforma de los hospitales para mejorar las condiciones de trabajo y arreglar el problema de los desiertos médicos. También, si ya ganamos la batalla por la sobriedad energética, ahora tenemos que ganar la batalla de la sobriedad en materia de agua. Todos tendremos que hacer algún esfuerzo para preservar nuestra agua. Reutilizar mejor el agua de lluvia, las aguas lluvias, por ejemplo, cambiar los usos. Bosques, transportes, vivienda, todo esto es ecología y tenemos que dar el acompañamiento para una transición justa y sostenible. Pleno empleo, ese es el rumbo, pleno empleo, reindustrialización, orden republicano y una mejor vida. Problemas con la educación, la salud y la ecología. Algo más personal, señor presidente. Usted fue elegido en 2017 y el año pasado, en 2022, con la promesa de ser el presidente de todos los franceses y de lograr reunir a todo el mundo. Ese era uno de sus eslogans, nosotros todos. Pero el país parece más fracturado que nunca, ahora usted mismo lo dijo. ¿Tiene usted la sensación de haberse equivocado en algo? ¿Cree usted que ha perdido la manera de comprender y de hablarle a los franceses? No, yo le quiero decir algo. La reforma que estamos haciendo es muy difícil. Realmente le estamos pidiendo a la gente que haga un esfuerzo. Esto nunca es popular. Nadie nos compite y no estamos compitiendo con nadie en el sentido de la responsabilidad. Nos ayudan mucho. Asumo este momento. Lo asumo porque permite el resto de trabajo. Quiero continuar con el compromiso con los territorios. Yo veo que hay algo de vitalidad de todas maneras en el terreno. Hay muchos franceses y francesas que están dispuestos a unirse para ayudar en todo el trabajo que tenemos que hacer. O sea, usted no lamenta nada. Yo le digo nuevamente, sé que esta reforma es necesaria. Yo no vivo de lamentaciones ni de lamentarme. Yo vivo de tenacidad, vivo del compromiso, porque amo al país y amo a nuestros compatriotas. Entonces yo trabajo para hacer lo que hay que hacer. Siempre hay que asumir momentos difíciles, pero sigo trabajando para que a todos y todas los podamos comprometer en estas transformaciones.
de lo que hablo es del compromiso colectivo, porque todos tenemos algo que aportar al porvenir de nuestro país. Cuando hablo de salud, de educación, de ecología, algunos días después del último informe del GIEC, sí, sabemos que todos tenemos que aportar. Seguiremos trabajando en el terreno. Ese es el nuevo método también. Ese es un texto difícil, hay que lograrlo, pero creo que es un esfuerzo de todos. Yo sé que nos podremos unir para el futuro del país. Estoy convencido. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a ustedes.